tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí para esta tercera clase sobre el existencialismo de Sartre. Hoy voy a hablar una hora y después tendremos una pequeña presentación de 20 minutos sobre la conciencia en la fenomenología alemana. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos llegado al concepto fundamental, tal vez, de toda la filosofía de Sartre, que es el concepto de libertad? Y en la cuarta parte del ser y la nada, Sartre nos va a permitir precisar a qué se le llama exactamente libertad. O por qué es este concepto que está al centro de casi toda su obra. Y comienza explicando que es muy extraño que los seres humanos hayan intentado determinar, o que los grandes sistemas filosóficos hayan intentado determinar a qué se le llama libertad sin partir de una pregunta un poco más básica, que es la pregunta de la acción. Por eso el existencialismo es también una filosofía de la acción. Y habrán notado que no cualquier gesto humano es una acción. No sé si les preguntaría qué es lo que para ustedes hace que un gesto se convierta en una acción. ¿La voluntad determina mi acción? Es decir, que un gesto pasional no es una acción. Es la consecuencia que determina la acción. En realidad. Porque, por ejemplo, mi digestión tiene consecuencia. La digestión es una acción. ¿Asumirían eso? ¿Siguen que todo verbo es una acción? ¿Siguen que cuando éramos niños se nos solía decir que efectivamente los verbos suelen en lingüística representar acciones? Eso es falso. Y es falso como mínimo por una razón. Tal como existen percepciones ilusorias, también existen acciones ilusorias. Tal vez ustedes conocen al filósofo inglés John Austin, que escribió un libro magnífico que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y es uno de los grandes representantes de la filosofía del lenguaje, que se llama la filosofía de los actos de habla, speech act. Y hay algo que Austin no ve y que Sartre ve perfectamente, y es precisamente que no todo verbo es una acción, porque hay acciones ilusorias. Les doy 3 ejemplos. El verbo seducir. El verbo convencer. Y podemos tomar miles. El verbo espantar. Son 3 cosas que no se pueden hacer. Nadie puede convencer a alguien. Yo puedo presentar argumentos, pero no puedo convencer a alguien. Yo puedo presentar los argumentos más lógicos, más racionales, más excelentes que yo quiera. La persona siempre me puede decir, pues no estoy convencido. Honestamente, no me convence. El convencer no es una acción, es otra cosa. Vamos a ver qué. El convencer no es algo que un sujeto humano puede hacer. Espantar.
puede espantar a alguien? Imaginemos que yo esté frente a mi esposa con un palo así. ¿Le espanto o le excito? Pues nadie sabe. Porque el espantar no depende de mi gesto. El espantar depende de cómo ella recibe mi gesto. Pero eso no está en mis manos. Nadie puede espantar a otra persona. No sabemos cómo espantar a la gente. Y ahí el más trágico de todos. Nadie puede seducir a otra persona. Seducir no es una acción. Si no, por favor, explíquenme cómo se seduce. ¿Alguien puede describirme la acción de seducir? Regalar flores. ¿Es la acción de seducir o no? No, regalar flores es regalar flores. ¿Escribir poemas seduce a la gente? Pues depende. O sea, no es obvio que redactar poemas seduzca a la gente. Si yo le digo a alguien, te amo tanto que por ti traduje todo José. ¿Eso seduce a la persona? No es obvio. No es obvio. Entonces, si ven que como mínimo esos tres verbos no son acciones. Y no son acciones porque son efectos. Yo hago una acción, regalar flores, hacer así con un palo frente a alguien, o exponer argumentos. Y eso produce o no efectos en la otra persona. Eso produce seducción, puede convencer y puede eventualmente espantar. Pero no es algo que yo haga. Es algo que surge en el otro a raíz de otro gesto que yo hago. Por lo tanto, no son acciones, sino que son efectos. Por lo tanto, no todo verbo es una acción. Y si ven que es raro porque todos pensamos que esas son acciones. Todos pensamos que podemos seducir a la gente. Eso es falso. Ustedes pueden prestarle atención a alguien, regalarle cosas, mandarle poemas. Eso sí lo pueden hacer. Pero seducir no se puede hacer. Porque es un efecto que surge independientemente de vuestra voluntad. Por eso notarán esa cosa rara, pero muy importante en filosofía del lenguaje. Son verbos que casi exclusivamente se utilizan al pasado. Nadie dice, espera, de momento no te puedo hablar porque estoy ahora mismo seduciendo a alguien. Eso nunca se dice. O nadie se dice, mañana tengo planificado seducir a esta persona. Siempre se dice, ¿es seducido o no es seducido? ¿He convencido o no he convencido? Son verbos que surgen casi siempre al pasado. Precisamente porque son efectos y no son realmente acciones. Por tanto, cuidado. Deben cuidarse tanto de las percepciones ilusorias que de las acciones ilusorias. Pensarán en eso sobre todo para el verbo seducir, que es muy importante. Por eso, por lo tanto, seducir, eso les digo para que se tranquilicen psicológicamente. Puesto que seducir es una acción que no se puede hacer, pues también es una acción que no se puede fallar. Puesto que no se puede hacer. Nadie puede realmente fallar. Se da o no se da, pero como de todas maneras no depende del sujeto, no pasa nada.
Bueno, entonces, la acción requiere en realidad todo un trabajo, todo un análisis en filosofía. Y verán en el texto que Sartre dice, para que haya acción, es necesario que haya intencionalidad o intención. Es un concepto clave en fenomenología. Es un concepto que viene directamente del gran fenomenólogo alemán Edmund Husserl. ¿Qué implica que una acción deba ser necesariamente intencional? Que no hay ninguna acción que no se enmarque dentro de cierto proyecto. Otro concepto clave en Sartre, del cual hablaremos. Somos un proyecto. No importa si ese proyecto tiene éxito o no. Eso no importa tanto. No son las consecuencias de mis acciones que determinan si mi gesto era una acción o no. Aunque mi proyecto falle, no por eso deja de ser un proyecto. Por lo tanto, la clave de la acción es la intención. Y ahí viene la explicación del título El ser y la nada. Porque todo proyecto o toda acción implica que el sujeto humano juegue con la nada. Implica cierto juego con la nada. Para decirlo con los conceptos filosóficos, toda acción implica una doble nihilización. Es decir, que cada vez que actúo, voy a hacer un doble uso de la nada. ¿Qué es nihilizar? Nihilizar viene de la palabra nada. Nihilizar es proyectar nada sobre el mundo. Voy a darles ejemplos. Toda acción implica una doble nihilización. ¿Cuáles son esas dos nihilizaciones o esos dos usos de la nada en el mundo? Pues toda persona que actúa, toda persona que actúa, explica Sartre, debe primero negar el mundo tal como es. La doble nihilización. Dos nihilizaciones de toda acción. Primero debo negar el mundo tal como es. ¿Qué implica eso? Si ustedes están completamente satisfechos del mundo tal como es, no actúen. Si el mundo les parece bien tal como está, en vez de actuar, ¿qué harían en este caso? Si yo estoy satisfecho del mundo tal como es, no actúo, sino que más bien lo contemplo. En una especie de meditación budista, el mundo es perfecto, tenemos que aceptarlo, me satisface el mundo tal como es, etcétera, etcétera. La única razón que puede para ustedes generar cierto tipo de acción, es decir, es negar el mundo. Esta negación del mundo se puede entender dentro de procesos muy fuertes, tales como en 1789 no nos satisface la monarquía francesa, por lo
tanto vamos a actuar. Pero también podemos imaginar sobre acciones muy simples. Siento sed. Por lo tanto, no me satisface el mundo dentro del cual la botella de agua no está en mi mano. El mundo dentro del cual la botella de agua está lejos de mí no me parece satisfactorio porque no responde a mi necesidad de tomar agua. Por lo tanto, debo primero negar este mundo. Pero hay una segunda nihilización dentro de toda acción. Y esta segunda nihilización es cuando proyecto, primero lo escribo tal como Sartre y después lo comentamos. Proyecto sobre el mundo tal como es, un mundo que todavía no es. Proyecto sobre el mundo tal como es. Un mundo que todavía no es. Si ven que, para que yo, estando aquí, de repente me acerque para tomar esta botella, debo primero decir, el mundo dentro del cual esta botella está lejos de mí, no me satisface. Pero también debo decir, me gustaría más que exista el mundo dentro del cual la botella está en mi mano. Por lo que ya debo haber, o ya debo tener en mi cabeza, este nuevo mundo que todavía no es. Por lo tanto, dos negaciones dentro de toda acción. La negación del mundo tal como es y la invención de un mundo que todavía no es. ¿Sí? Esta es la doble nihilización de toda acción en Sartre. ¿Está claro? Sí. Entonces, ahora que sabemos que toda acción proviene de cierta intencionalidad, Sartre explica que precisamente por esta razón, que es el que según él no habían visto los otros filósofos, el debate, tal como lo planteó la filosofía entre libertad y determinismo, está mal planteado. Eso es también normalmente la marca de los grandes filósofos. No solo aportan respuestas nuevas, sino que dicen, la pregunta estaba mal planteada. Por eso los filósofos que vinieron antes de mí no pudieron resolver, porque no tenían la buena pregunta. Entonces la filosofía casi siempre intentó pensar la libertad a raíz de la oposición entre el determinismo. El determinismo es la teoría según la cual no existe libertad porque todo está determinado por causas. ¿Quién me da un ejemplo de eso? No hay libertad porque todo está determinado por causas. El mismo del agua, la razón por la que toma agua es porque le dio un impulso biológico de sed, entonces. Los deterministas me dirían, Stefan, cuando tú te acercas al agua no es un gesto realmente libre, porque es un gesto completamente determinado por tu biología. Por lo tanto, no estás actuando tú, está actuando tu biología mediante lo que tú eres. Problema muy difícil para pensar, por ejemplo, hoy la homosexualidad. ¿La homosexualidad es una decisión o es un determinismo genético? ¿O un determinismo psicológico?
de cierta manera siguen existiendo esas viejas oposiciones filosóficas. El filósofo que llevó eso más lejos es un filósofo holandés del siglo XVII que se llama Spinoza, que dice que en realidad no hay libertad. Todo está completamente determinado por causas. Nadie escoge nada en su vida. Y por otro lado, la filosofía pre-sartreana intentó en varias ocasiones pensar la libertad, puesto que el determinismo se manifestaba en las causas, pues la libertad se manifestaría en la ausencia de causas. ¿Qué me da un ejemplo de eso? Un acto libre es un acto que no tiene causas. Así que es difícil imaginar en realidad un acto sin causa. Porque nosotros, claro, vivimos en este mundo. Generalmente se termina en la idea de Dios. Ah, claro, Dios sería, claro, el ser sin causa. Eso, el que más intentó pensar esa idea de la libertad como acción sin causa es Descartes en la meditación 4 de las meditaciones metafísicas. Claro. Pero sí ven que es bastante difícil imaginar un acto sin causa. Por eso hoy estamos invadidos de diferentes determinismos genéticos, históricos, geográficos, culturales, familiares, psicoanalíticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es más chévere pensar desde este lado de la barrera? Porque todo está hecho. Es mucho más chévere porque así nos permite unir la responsabilidad. Obviamente, si mis acciones no las escojo yo, sino que están determinadas por causas, pues que disculpen a las causas, que no me culpen a mí. O sea, no es mi culpa. Bueno, Sartre dice, ese debate, si lo planteamos así, está mal planteado. Y está mal planteado por diferentes razones. Primero, porque no puede existir realmente una acción sin que haya una especie de causa. Y toma el ejemplo medieval, como les conté, creo, todo un zoológico filosófico dentro del cual está el asno de Buridan. Es una especie de experiencia intelectual para pensar qué pasaría si mis acciones no están determinadas por nada. Entonces tomamos un burro que tiene igualmente hambre e igualmente sed y lo ponemos a igual distancia de agua que de avena. Ese burro se moriría ahí mismo. Porque no tendría ninguna razón de comenzar por acercarse al agua o de comenzar por acercarse a la comida. Por lo tanto, simplemente toda acción para él sería absolutamente imposible. Por lo tanto, el problema de la libertad no tiene nada que ver con la ausencia de causas. Tendrá que ver con otra cosa. Y ahí es donde piensa violentamente. Y va a decir, el problema no es de si las acciones tienen causas o no.
El problema es de dónde vienen esas causas. El problema es cuál es el origen de las causas. Y ahí es un gesto epistemológico muy fuerte de Sartre, porque es una nueva manera de pensar que se llama la etiología. La etiología es la disciplina que piensa las causas. Viene del griego aikia, que es causa. Ese es tal vez el gesto más interesante de Sartre. Revertir toda la etiología. En el pensamiento tradicional, científico casi, solemos representarnos a los fenómenos según una flecha horizontal que va del pasado al futuro. Ese es, digamos, A, es causa de B. Ese es el pensamiento tradicional, tanto en ciencia como en las explicaciones más sencillas. Soy alcohólico, por eso regreso tarde a casa. La causa explica el efecto. Pues vamos a ver que con Sartre, esta flecha, de cierta manera, se invierte. Hagamos caso. Vamos a explicarlo. Pero para poder entender cómo funciona esta flecha en Sartre, es el futuro que determina el pasado, que impacta sobre el presente. Decía que la flecha comienza en el futuro, lo que parece una locura absoluta. Porque explicarle a alguien que el secreto de las causas están en el futuro, es decir, que de cierta manera, porque lo que significa, o sea, quiero que midan la violencia epistemológica que es. La causa se da después de su efecto. El efecto precede a la causa. Por eso les decía la última vez que los positivistas nunca podrán entender a Sartre. Y de hecho le odian, precisamente por eso. Que para ellos es simplemente impensable. Ahora, ¿cómo diablos Sartre puede llegar a pensar eso? Por la razón siguiente. Sartre explica. Yo acepto que ustedes utilicen la palabra de causa, pero a una condición, que ustedes me puedan conceder que lo que tiene el papel causal en la causa no es la causa como tal, sino el significado que yo le doy a la causa. Vamos a explicar. La verdadera causa es el significado de la causa. Y este significado solo surge a la luz de un futuro. Expliquemos eso. Por lo tanto, el secreto es, tal como siempre en fenomenología, la palabra significado. Lo que causa no son objetos. Los objetos no causan nada en el mundo humano. Lo que causan son los significados. Borro, arriba, este. Entonces, explicación. Tomemos un ejemplo fácil.
Imaginemos que en el pasado, cuando yo era niño, mis padres divorciaron. El divorcio de mis padres como tal no causa nada sobre mí. No causa nada. No tiene ningún impacto directo sobre mí. Y de hecho, que no tenga ningún impacto sobre mí, podemos verlo fácilmente. Si yo por ejemplo, les pregunto, ¿a qué me determina que mis padres hayan divorciado cuando yo era niño? ¿Me determina a reproducir este modelo familiar del fracaso, por lo tanto, no casarme? ¿O me determina, al contrario, a casarme inmediatamente para mostrarles a mis padres que era posible? En una especie de rebeldía en contra de los padres. Pues nadie puede contestar a esa pregunta. Porque de hecho puede determinarme a los dos. Sí, pero si me determina a dos cosas no solo diferentes, sino absolutamente contrarias, significa que no me determina. Porque una causa que puede tener dos efectos radicalmente opuestos es que no es una causa. En cambio, ¿qué es lo que me determina del divorcio de mis padres cuando yo era niño? Lo que sí me determina es el significado que yo doy a ese divorcio. Eso sí tiene un impacto sobre mí. ¿Cómo yo interpreto el divorcio de mis padres? Eso claro que tiene un impacto directo sobre mí. Lo interpreto, lo significo como el fracaso del matrimonio, lo significo como que mi padre no era un hombre bueno, lo significo como... Podemos imaginar 1000 significaciones diferentes. Pero ¿en dónde diablos están esas significaciones? Esas significaciones no están en el mismo divorcio. Porque el divorcio como tal no significa nada. Por lo tanto, esas significaciones están en mi proyecto, es decir, en el futuro. Todo significado, vamos a explicar eso, ya les veo pálidos, no se preocupen. Toda significación, de cierta manera, está en el futuro. Es decir, dependiendo de lo que yo quiera hacer del divorcio de mis padres, me va a aparecer con cierto significado o con otro significado. Porque de por sí no significa absolutamente nada. En cambio, sí significa a la luz de eso. Y aquí viene la flecha. Es a partir del momento en el cual yo voy a decidir que quiero casarme, que voy a significar el divorcio de mis padres de cierta manera, que me va a permitir justificar mi matrimonio hoy. Pero el significado no está en el pasado. El significado está en lo que yo proyecto sobre el futuro. Porque las cosas no tienen significado de por sí. El significado hay que crearlo. Y de hecho, la conciencia, también explicará Kleber, es una inmensa máquina a crear significados, a crear y a recrear significados. ¿Cuál es el significado de una ruptura amorosa? Es la señal
que debo entrar inmediatamente al seminario? ¿O es la señal que debo inmediatamente ir a una discoteca en la Foch con amigos para volver a intentar a crear otra relación? ¿Es la señal de qué? Pues es la señal de absolutamente nada. En cambio, dependiendo de lo que yo vaya a querer hacer, leeré sobre este pasado ciertas señales que me van a permitir actuar en el futuro, en el presente. Y pero de esa manera, ¿cuál sería, digamos, la causa o por qué yo quisiera hacer algo en el ¿Es completamente libre o eso es completamente libre? La libertad ahí está. La libertad no es que no hay causas. La libertad es que tú tienes un proyecto que ilumina absolutamente todo el mundo, todo tu pasado, y es a la luz de esta libertad futura que en el mundo tú vas a encontrar causas. ¿Qué pasa si en ese momento yo no tenía ningún proyecto con respecto al estado marital y es solo cuando pasa eso que se da de una u otra forma? Eso sería la mejor demostración para saber. Hasta que yo no tenga ningún proyecto marital, de hecho, el divorcio de mis padres ni siquiera aparece en mi mundo. A lo mejor ni pienso en él. Es casi absolutamente inexistente. A partir del momento en el cual yo tengo este proyecto, el mundo me aparece de cierta manera. Pero hay situaciones, yo veo que siempre va, a veces se juega con una dualidad. Hay personas que son católicas, otros protestantes, religiosos. Y entonces las religiones no te admiten el divorcio, porque cada persona hasta que la muerte separe, ¿no? Pero sin embargo, siguen siendo católicos, protestantes, lo que sea. Pero conviven también con el significado de ese órgano, de la ley civil, de que existe posibilidad de divorcio, puedes casarte lo que cuantas veces solo, que no puedes casarte varias veces religiosamente. Eso es porque sigues siendo esencialista. Piensas que podemos diferenciar el ser católico del comportamiento católico. Pero en realidad, Sartre diría, no, eso no es posible. No hay ser católico más allá del comportamiento católico. De hecho, si tú eres católico y que sientes el deseo de divorciar, hay que asumirlo y decirse, no soy católico. Y no pasa nada, mucha gente vive súper bien sin ser católico. Pero hay que asumirlo. Porque al final, la mejor manera con la cual yo puedo realmente saber cuál es mi proyecto es viendo cómo el mundo me aparece. Porque puesto que el aparecer del mundo siempre será a la luz de mi proyecto, apenas algo me aparece en el mundo, refleja mi proyecto. Voy a darles un ejemplo. El mundo es el reflejo de mi proyecto. A veces tengo estudiantes seminaristas que vienen y me dicen, profe, no sé qué hacer porque en el seminario la vida en comunidad realmente me pesa. Yo siempre les digo, pero no me pidas consejos, es que ya has decidido. Simplemente no lo quieres asumir, no te lo quieres confesar a ti mismo. Pero sí, el seminario comienza a pesarte. Porque la vida en comunidad no es ni buena ni mala, no es ni pesada ni chévere. No, depende de cuál es tu proyecto. Si yo quiero salir del seminario, obviamente, la vida en comunidad me va a
parecer como súper pesada. Pero si yo no quiero salir del seminario, la vida en comunidad nunca me aparecerá como pesada. Sartre toma un ejemplo terrible y dice, toma el ejemplo de unos obreros que en Francia de repente se rebelan. Y explica eso. Ahí van a ver la inversión etiológica. No es porque una situación nos es insoportable que decidimos rebelarnos. No. Es a partir del momento en el cual hemos decidido rebelarnos que ciertas situaciones nos aparecen como insoportables. Una situación no es de por sí soportable o insoportable. Y verán eso, por ejemplo, en algunas experiencias profesionales. Cuando uno de repente sale de un trabajo y se dice, pero ¿cómo pude aguantar eso tantos años? ¿Cómo pude aguantar a este jefe durante 5 años? Madre mía, ¿cómo hice eso? Pues precisamente, mientras no existía la posibilidad de salir de la empresa, el jefe me aparecía de cierta manera. Ahora que sé que me voy a ir y que estoy afuera, el jefe me aparece de otra manera. Y acepto mucho menos lo que él me va a decir. Tomo otro ejemplo trágico. Los niños que venden chicles en los semáforos en el Ecuador, ¿sus vidas les parecen insoportables? O simplemente para ellos la vida es lo que es la condición natural, no conocen otra cosa, es el ser tal como es, no les parece ni bien ni mal, es la vida que siempre han conocido, es su vida, es así. ¿Cómo pueden ser libres? A partir del momento en el cual ellos se den cuenta que no es la situación normal de las cosas, que pueden armar un proyecto de golpe de Estado o de revolución, pues ahí su situación les va a parecer insoportable. Y encontrarán en este carácter de repente insoportable de la situación las causas para actuar. Por lo tanto, para que una causa me pueda determinar a actuar, yo debo haberla significado como causa. Bien, en este yo debo haberle significado es precisamente el proyecto y la libertad humana. Les doy otro ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo llegue esta noche a mi casa y mi esposa me diga, Stefan, sentémonos un rato para pensar si es que divorciamos o no. Sino que es una estafa absoluta. Si ella me dice eso, es que ya ha decidido. O sea, no vale la pena sentarse. Porque para que a ella le aparezca un mundo posible dentro del cual ya no estaría conmigo, es porque ya como mínimo pensó en este proyecto. Porque el mundo posible dentro del cual ella no está conmigo no existe. Ella no lo puede ver. No, ella tiene que construirlo. Y el simple hecho de que lo construya y de que eso aparezca en su mundo ya nos dice cuál es su proyecto real. Por lo tanto, hay en Sartre un inmenso cuestionamiento del concepto que siempre suele estar vinculado con la libertad en filosofía, que es el concepto de voluntad. Normalmente, el gran
casi explica la libertad, es el concepto de voluntad. Solemos pensar que los actos voluntarios son actos libres. Pues Sartre explica que la voluntad es una especie de estafa. Dice explícitamente: cuando la voluntad interviene, es que en realidad la decisión ya ha sido tomada. Y la voluntad siempre viene para confirmarme o autojustificarme a mí mismo una decisión que ya he tomado. Pero la voluntad siempre llega tarde. De hecho, es algo muy interesante, porque el concepto de voluntad presenta una dificultad inmensa. Que es que, en realidad, para que la voluntad, tal como la piensa la filosofía precartesiana, pueda funcionar, necesitaríamos dos voluntades. Imaginemos que yo pase frente a una pastelería y veo pasteles y me digo: no, Stefan, vas a engordar más, no engordar. Entonces tengo mi deseo y tengo mi voluntad. Y es así que muchos filósofos se suelen representar la vida psíquica humana. Por ejemplo, los estoicos, cuando dicen que el verdadero filósofo es quien con su propia voluntad controla sus deseos. Es una estafa radical. ¿Por qué es una estafa radical? Porque yo llego frente a la pastelería. Por un lado tengo mi voluntad de dieta, voluntad eterna. Tengo una voluntad de dieta. Pero por otro lado, tengo el deseo del pastel. ¿Cómo hago para que el uno gane sobre el otro? Si ven que hay ciertos días en los cuales yo puedo decirme: tengo la voluntad de hacer esa dieta, pero hoy quiero dejarme llevar por mis pasiones. Por lo tanto, me compro un pastel. Pero entonces, no basta con tener la voluntad de hacer una dieta. Hay además que tener la voluntad de hacer una dieta. Se necesita una especie de segunda facultad que esté por ahí para que diga: hoy escojo la voluntad en vez de dejarme llevar por mis deseos. Y no es esta voluntad autónoma, como dice Kant. ¿Cuál de ellas? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, es decir, la voluntad de la voluntad. Sí. No importa tanto en este caso, sí sería autónomo, pero no importa tanto en este caso si es autónoma o no, porque nadie puede entender lo que sería esta primera voluntad. ¿Qué sería? ¿Qué sería esta primera voluntad, que es diferente de esta segunda voluntad? ¿Qué? Entonces tengo dos voluntades. No basta con querer, hay además que querer. Para hacer una dieta no basta con querer hacer una dieta. Hay además que querer hacer una dieta. Y podríamos remontar así al infinito casi. Porque también podríamos decir: pero a ver, esta voluntad está determinada por otra facultad, que sería otra voluntad, y otra. Pero entonces se abre una autonomía. Porque tú voluntariamente o puedes o no puedes hacer. Es decir, tu voluntad puede decidir desencadenar su voluntad, o tu voluntad puede decidir desencadenar el deseo. Pero ¿qué sería eso de una voluntad que decide someterse a la voluntad? Eso, nadie puede entender eso. Pero no puede haber un repertorio de funciones, de voluntad de comer a cabo.
Y dentro de ese árbol rico hay emociones. Pero habría, claro, lo otro que sería no comer. O sea, si dices tú algo, entonces, comer, ver donde hay emociones, digo, no comer porque estoy allí. ¿Y por qué de vez en cuando decides obedecer a la voluntad y de vez en cuando decides no obedecer a la voluntad? ¿Cuál es la facultad que está por encima de la voluntad que puede eventualmente desencadenar a la voluntad? Pues ahí sería otra voluntad. Y eso es la dificultad que tienen todos los filósofos que quieren pensar en términos de facultades mentales. Todos los filósofos que quieren pensar en términos de facultades mentales, es decir, los más grandes filósofos, tienen una inmensa dificultad para explicarnos cuál es la facultad que permite que se desencadene la facultad. ¿Saben que es el mismo problema que existe en teología? Hay personas que rezan, hay otras personas que no rezan. ¿Por qué diablos pasa eso? Pues es porque las personas que rezan recibieron la gracia de Dios y las personas que no rezan es porque no recibieron la gracia de Dios. Pero entonces, para rezar, no hay solo que querer rezar. Alguien más debe haber querido que yo quiera rezar. No entendemos nada. Por eso no hay inconsciente. Entonces, ¿cuál es la opción para un poquito salir de esas cosas? Pues es asumir, tal como lo hace Sartre, que la voluntad, porque no implica que no haya voluntad, simplemente hay una voluntad que escoge entre ciertas opciones que ya han sido valoradas por mi proyecto. Esas opciones están valoradas o están significadas, díganlo como quieran, por el proyecto. Tal como cuando mi esposa viene y me dice, sentémonos a ver si vamos a divorciar o no. Claro, podríamos imaginar que ella va a escoger entre la opción 1 y la opción 2. Pero todos sabemos que es falso. Porque en realidad si le surge la idea de esta cena, es porque ya hay una opción mucho más valorada que la otra. Y todo el diálogo que vamos a tener, en el cual yo voy a intentar explicarle que no soy un buen esposo, nunca más volveré a hacer eso. O sea, todo este diálogo no sirve de absolutamente nada, porque la decisión ya está tomada. Pero el diálogo puede ser también el proyecto. Eso, veremos que para Sartre tú cambias el proyecto. ¿Por qué el diálogo no me puede hacer cambiar el proyecto? Porque de todas maneras, yo este diálogo solo lo voy a entender, además de interpretar, a la luz de mi proyecto. Por lo tanto, ella podrá decir lo que ella quiera. Si mi proyecto es divorciar, cada palabra que ella me dirá, yo la recibiré a la luz de este proyecto. Porque las palabras de por sí no significan absolutamente nada. Y todo lo que diga será utilizado como. ¿Uno podría decir que el proyecto, una imagen del futuro que siempre está cambiando, cambia la luz de la información que uno va teniendo? Veremos que el proyecto en realidad no es algo que tengo, es algo que soy. Soy un proyecto indefinido. Un proyecto inacabado. Exacto. No somos nada más que un proyecto. Y la mejor manera
según la cual pueden darse cuenta de eso, es miren al mundo. ¿Por qué ciertas cosas desaparecen de cierta manera y otras de otra manera? Pues porque no tienen otra opción que interpretarlas o significarlas a la luz de su proyecto. No hay otra opción. No es que sea bueno o malo, es que no hay otra opción. Por lo tanto, a partir del momento en el cual aceptan que lo único que me puede determinar son significaciones, y que estas significaciones solo surgen en el mundo a la luz de mi proyecto, pues ya han aceptado que es el futuro que determina el pasado. Ya han aceptado necesariamente que la verdadera etiología es como el futuro determina el pasado. Porque el pasado de por sí no tiene ningún impacto sobre mí. ¿Y por qué el pasado de por sí no tiene ningún impacto sobre mí? Pues por una razón muy simple. El pasado no existe. La única manera de hacer existir el pasado es trayéndolo al presente. Pero ese proceso de traer el pasado al presente, nadie puede hacerlo de manera neutra, porque es necesariamente una interpretación de mi pasado. Y este proceso de interpretar el pasado para traerlo al presente, precisamente se hace a la luz de mi proyecto. ¿Cómo escogería mi proyecto? ¿Solamente se escoge libremente o lo escojo basado en algún tipo de espontaneidad? Basado en nada. Lo escoges libre. Esa es precisamente la libertad. ¿No podría decir que, digamos que una persona nace en una cueva recóndita y no conoce a nadie y no sabe nada? Es el conjunto de proyectos que podría esa persona plantearse está determinado por sus condiciones que acabo de escribir. No. No, porque el simple hecho que esta persona diga, yo nací en una cueva, ya es una interpretación del mundo. Porque habrán notado que dice, yo nací en una cueva y yo no nací en este hueco, o yo nací entre estas rocas. El simple hecho que interprete al mundo como cueva, no soy lacaniano, pero yo me plantearía, ¿qué será este hueco oscuro, húmedo y cálido en el cual esta persona me está diciendo que ha nacido? Ya tiene toda una interpretación del mundo. No hay otra manera, ese es el núcleo del núcleo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho de el aparecer? Y todo aparecer es una interpretación. No hay aparecer objetivo. Tal como les comentaba la última vez, si un terrorista islámico me amenaza con una metralleta, ¿debo tener miedo o no? ¿Me aparece como una persona peligrosa o no? Pues yo puedo decir, si mi proyecto es ser un buen católico y unirme lo antes posible con Dios, no me da miedo para nada. Más bien es una especie de bendición. Pero que tal que tú seas súper pacífica, más peligroso todavía que eso, entonces no te haces ella. Pero siempre, nada es de por sí espantoso o nada de por sí da miedo. Porque para que una persona tenga miedo, o la condición del miedo, es que la persona valore la vida. Y eso es un proyecto. Hay personas que perfectamente pueden no valorar la vida. Nunca tendrían miedo. Por lo tanto, todo mundo me aparece a la luz de mi proyecto. Y esa es la clave de la teoría de la acción en Sartre.
hay causas, pero de cierta manera yo las escojo. Por lo tanto, ya no son tanto causas que me determinan, sino son causas que yo construyo para poder desarrollar cierto tipo de acciones. Solo quería preguntar, ese soy, digamos, frente a la crítica ontológica, que ya se ve la clase pasada. O sea, definitivamente el soy es bajo definición. No es un soy en el sentido de esencia. Porque claro que no es el soy en el sentido de la esencia, porque precisamente, puesto que el proyecto siempre está en devenir, pues no es nada. Claro, o sea, pongamos, yo existo mi proyecto. No solo, existo mi proyecto. No lo soy en el sentido de esencia. ¿Cuál sería el motor de devenir del proyecto? ¿Qué diría más? La causa. Lo que hace que esté en constante devenir, que no son solo proyectos de devenir. Tú. El motor del proyecto eres tú. Y la mejor demostración de que eres tú es que lo puedes parar en cualquier momento. Puedes suicidarte en cualquier momento. O puedes cambiar, o sea, poniendo más bien modificado. Puedes eventualmente modificar el proyecto. Y verás que si lo modificas, el mundo te aparecerá de otra manera. Encontrarás nuevas causas para poder actuar en el mundo. ¿Sí? Pero considerar que a veces el proyecto cambie a partir de nuevos conocimientos. Eso Sartre diría no. Ningún conocimiento nuevo puede de por sí cambiar tu proyecto. Es la valoración que tú le das a esos conocimientos que pueden hacer cambiar tu proyecto. De hecho, por ejemplo, hoy bien se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados tenían pleno conocimiento de la exterminación de los judíos. Y sin embargo, no fueron a bombardear Alemania, bombardear los campos ni nada. ¿Por qué este conocimiento tan esencial no modificó el proyecto aliado? Pues porque ellos lo valoraban de cierta manera. Si lo hubieran valorado de otra manera, a lo mejor cambiaba toda la Segunda Guerra Mundial. Pero un conocimiento de por sí no basta para tener impacto sobre ti. Es cómo tú valoras ese conocimiento. Una última, porque ya debemos pasar. Entonces, lo que me parece a mí es que este proyecto viene de acuerdo a un sistema de valores más o menos que en ese aspecto basa en un sistema de valores. Este sistema de valores es completamente libre, pero también puedo decir que es determinado por algo. Entonces sería que este sistema es determinado por algo y luego este futuro también viene del pasado y se vuelve como una dialéctica entre el pasado y el futuro que va funcionando en cada momento. Veremos que Sartre no piensa eso. No, yo sé que yo porque Sartre diría, no existe valores antes de un proyecto, por la simple razón que no existen valores sino para un proyecto. No hay valores así en el mundo, claro, salvo para las personas católicas, ahí sí, ¿no? Pero o sea, si son ateos, pues no hay valores en el mundo. No existe el bien o el mal en el mundo fuera de ustedes. Hay que crearlos. Pero incluso siendo católico ya escoge como proyecto El ser católico. Igual. Es lo mismo, es ser ateo, ¿no? O sea, para Sartre no cambia la lógica del proyecto. Es decir, que ser católico es escoger cada día ser. Ahora, el problema es por qué la gente escoge eso. Eso lo veremos. Es algo muy difícil. Con la vida y la muerte, tú decías que tenemos aquí como una historia tú tienes un proyecto, depende de ti de que este señor te mate o no.
No, pero depende de mí que este señor me dé miedo o no. Pero igual te matas sin el miedo. Ah, claro. Pero Entonces no, esa ahí o como mínimo puedo escoger intentar algo o escoger no intentar nada. Esas son decisiones mías. Tal como les comentaba, frente a alguien que les está torturando, ustedes siempre pueden decir, no voy a hablar, prefiero morir. De hecho, hay gente que sí lo hizo. Hay gente que sí dijo, no, yo prefiero morir. Debemos cerrar con eso. La próxima vez avanzaremos un poco más en el proyecto, en esa idea que soy un proyecto, y tal vez comenzaremos a ver algo del psicoanálisis existencial. Porque si ve que eso plantea dos dificultades fuertes. Uno, si todo lo que me aparece en el mundo me aparece a la luz de mi proyecto, significa que soy responsable de todo lo que me aparece en el mundo. Y como el mundo no es nada más que un aparecer, soy responsable del mundo. Es un peso duro sobre los hombros. Segunda cosa importante, ¿qué hacemos con Freud? Que de cierta manera también estuvo cerca de decir que el mundo siempre me aparece bajo cierto tipo de relación conmigo. Que no haya sido un mundo absolutamente objetivo, sino que el mundo me aparece de cierta manera por razones mías. Si me gustan si los tacos altos me aparecen como un objeto excitante, es porque algo pasó en mí. Ahora, todo el problema es de saber, ¿por qué algo pasó en mí pasado? ¿O porque algo pasó en mí Ese es el debate de hoy. Vamos a ver que, de cierta manera, Sartre es un psicoanálisis invertido. ¿Sí? Por eso admira Freud, pero dice, lamentablemente, Freud no entendió lo fundamental, que es precisamente esas flechas en las cuales son el futuro que determinan el pasado. Tenemos para los que quieren quedarse una pequeña exposición de Kleber sobre la conciencia como proceso de significación. La conciencia como proceso de significación en la fenomenología. 15 minutitos y ya les dejamos. Bueno, todos en primer lugar agradecer al profesor Miñolo y a quienes están aquí presentes. Yo voy a tratar de exponer primero de dónde sale el criterio de Sartre sobre lo que es la conciencia intencional. Y como nosotros ya habíamos visto las clases anteriores, lo magnífico, por decir así, la revolución filosófica que hace la fenomenología es precisamente cambiar esa visión de la filosofía de Occidente, siempre que detrás del aparecer se esconde el ser. Esa era la visión, digamos, tradicional de la filosofía de Occidente. Es como, por ejemplo, decirte que cada una de las manifestaciones de un objeto o de una persona no explica lo que en verdad es la persona. Entonces, que detrás de sus manifestaciones se esconde un ser puro, por decir. Esa visión fue cambiada por la fenomenología y precisamente la revolución consiste en decir que el ser de las personas, de las cosas, de cualquier objeto de tratamiento que estén haciendo, es precisamente todas sus manifestaciones, todas sus apariciones. Entonces, ahí hay un cambio, digamos, revolucionario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la filosofía, y el profesor Miñolo ya explicó esta vez pasada, la filosofía siempre ha sido el sueño de quitar todas sus falsas manifestaciones y encontrar el ser finalmente. Entonces, si ahora el ser es precisamente todas sus manifestaciones, entonces ya no hay nada que se esconde atrás. Y entonces, como dice Sartre, y este criterio lo trae de Husserl, y Husserl a través de Brentano y también de Aristóteles, en Aristóteles ya está esto, digamos, un fenómeno se manifiesta
siempre a alguien. No existe un fenómeno que no sea manifestación. O sea, decir de que el ser es todas sus apariciones es también decir ya que hay alguien a quien aparece algo. Los fenómenos, alguien a quien aparece. Entonces, este alguien a quien aparece es la conciencia. Y aquí aparece por primera vez, digamos, un término que es fundamental en la fenomenología, que es la conciencia. Es por eso que la conciencia es a lo que aparece el fenómeno. Ahora vamos a ver de que esta conciencia, digamos, la vez pasada también habíamos dicho que la conciencia no se puede definir, no es un objeto como esto. Por ejemplo, a este libro yo lo puedo reducir a todas sus cualidades físicas, lo que sea. A una persona también hemos querido hacer lo mismo, reducir a todas sus cualidades. Entonces, decir que existe finalmente una esencia de las cosas. Pero la conciencia tiene la particularidad de que no se puede definir. ¿Por qué? Vamos a ver, y eso es precisamente la conciencia intencional, y lo que el profesor Pepinero decía que desde la filosofía alemana, precisamente la conciencia intencional quiere decir de que la conciencia siempre es conciencia de algo. Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia de que tengo miedo, tenemos conciencia de este libro, tenemos conciencia de que estamos en la clase, tenemos conciencia de que soy un estudiante, tenemos conciencia, siempre es conciencia de algo. Entonces, por ejemplo, nosotros comprendemos, digamos que esta es la conciencia y esta es el miedo. La conciencia siempre es conciencia de algo que no es ella misma conciencia. O sea, nosotros siempre lo hemos entendido y hemos querido definir a la conciencia entendiéndola esto como, digamos, como un espacio donde los objetos entran. Esta es la filosofía tradicional, ¿no es cierto? Aquí entran los objetos en la conciencia, ¿no es cierto? Y la conciencia lo que hacía es conocer estos objetos de la manera más objetiva, por decir así, conocer el ser de estos objetos, y eso era conocimiento en la filosofía tradicional. Pero ahora Husserl y la filosofía alemana dicen que la conciencia siempre es conciencia de algo. No es, digamos, tener este miedo dentro de la conciencia, sino que esta misma, la conciencia, ese miedo mismo es la conciencia. No es de que el miedo es un objeto de mi conciencia, sino que la conciencia es el mismo miedo. No sé si me explico bien. La conciencia es el mismo miedo. Por ejemplo, tengo duda de algo. La conciencia es esa misma duda. No es de que tengo la duda dentro de mi conciencia, sino más bien es que la misma duda es mi conciencia. Entonces, a eso es que se llama conciencia intencional. O sea, la conciencia no puede existir sino bajo esas modalidades. Por ejemplo, estoy enojado. Soy consciente de que estoy enojado, pero el enojo no lo tengo como objeto dentro de mi conciencia, sino que mi conciencia misma es estar enojado. Entonces, eso es siempre decir conciencia intencional. Eso es la modalidad de la conciencia. Y es por eso que siempre la conciencia está remitida por un objeto que no es él, que no es, digamos, que es cualquier cosa menos una conciencia vacía como se entendía en la filosofía tradicional. Entonces, eso, digamos, es. Entonces, aquí podemos ver que la conciencia siempre remite a un exterior a él, a algo que no es el mismo, algo que está fuera de él. Algo, por ejemplo, la conciencia de esta mesa, no es que mi conciencia está remitida a esta mesa, pero no es de que esta mesa misma sea mi conciencia. O sea, siempre está en relación, eso quiero decir. La conciencia siempre está en relación a algo. Y esa es digamos, el gran cambio que da la filosofía alemana y del cual podemos
deducir, por decir así, el título del libro El ser y la nada. ¿Por qué? Porque precisamente la conciencia nunca es ella misma, por decir así, sino que tiene un objeto exterior a ella. Cualquier otro objeto, que no es el miedo, una mesa, no sé, cualquier otro objeto que no es del mismo. Entonces, es por eso que la conciencia no es ninguna de estas cosas. La conciencia es la relación con estas cosas. Es la relación establecida con estas cosas. La conciencia debe, digamos, dice Sartre, la conciencia es la apertura a la manifestación del fenómeno. Todos estos objetos se dan como fenómenos de la conciencia. La conciencia está abierta a la manifestación de estos. Es una relación que hace con estos objetos. Y precisamente por eso la conciencia no es nada. Porque no es ninguna de las cosas que están acá. Y porque no es nada, la conciencia no se puede definir como un objeto. La conciencia no se puede entender como una facultad. Nosotros, por ejemplo, en Kant, encontramos la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento. Es como que acá existe una facultad y esta facultad tiene la capacidad de recibir ciertos objetos de manera pura y explicar su ser, por decir así. Entonces, Kant está un poco en la fenomenología. Kant dice que esta facultad conoce solo los fenómenos, pero que el número que era, digamos, no es accesible para nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Pero en Sartre no es así. Digamos, la conciencia es precisamente la nada. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre está remitida a algo que está fuera, algo que es trascendente. La conciencia es una relación. Entonces, en ese sentido, digamos, podemos entender más o menos el tema del libro. Ahora, la filosofía tradicional siempre ha querido definir las cosas. Para definir las cosas, la filosofía tradicional ha hecho crear teorías. La teoría, digamos, método, teorías, hipotético deductiva y todo teoría, ¿no es cierto? Incluso el discurso del método de Descartes, meditaciones metafísicas, todo eso es un método para conocer las cosas. Es como que si la conciencia necesitara un método, por ejemplo, si fuera la conciencia necesitara de un método para poder alcanzar el ser de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pero para poder alcanzar el ser de las cosas, el método o la conciencia tiene que hacer de las cosas que va a conocer, tiene que hacer una cosa. Tiene que convertirlo en una cosa con todas sus cualidades y poner sus límites. Es decir, yo conozco muy bien los límites de este celular y con una teoría voy y conozco. Mi conciencia crea una teoría y conozco, establezco los límites de esto. El problema con la conciencia es de que la conciencia conmigo no es nada, es una relación con los objetos. Y es por eso que yo no puedo convertir a la conciencia en un objeto y definir. Eso, digamos, es el cambio que da, y por eso es de que al ser humano, en tanto conciencia, no se le puede hacer un tratamiento como un objeto. Digamos, por ejemplo, la revolución para las ciencias. Si nosotros entendemos a la conciencia como facultades, vamos y establecemos los límites de las facultades, crítica de la razón. Y digamos, creamos una teoría y entendemos. Pero, si la conciencia no es ninguna facultad, no tiene ninguna esencia, ¿cómo podemos? Es para poder conocer a la conciencia y para poder teorizarlo, tengo que convertirlo en cosas. Pero precisamente la conciencia no se puede convertir en cosas. Y es por eso que a la conciencia del ser humano no se le puede reducir y no se le puede definir. Y como Sartre lo dice también, o sea, es por eso mismo que somos libres y escapamos todo a pretensión de definición. Por ejemplo, Descartes lo definió. ¿Qué es la conciencia? El yo mismo, la teoría.
digamos, el teorizar de la conciencia. Entonces, Sartre nos está diciendo, digamos, Sartre nos está diciendo de que no existe un pensar teórico, existe un pensar teórico, pero eso no es toda la conciencia. La conciencia puede teorizar, porque la conciencia puede hacer de sí misma un objeto, ¿no es cierto? Para yo estudiar mi conciencia, hago de mi conciencia misma un objeto, creo una teoría y lo estudio, defino sus límites y todo, pero para eso te va a convertir en cosa, ¿no es cierto? Pero cuando yo le convierto en cosa, esa cosa ya no es la conciencia misma, sino que ya es mi conciencia en relación a la cosa de mi conciencia que yo convertí a mi conciencia. Porque la conciencia siempre es relación, la conciencia siempre es relación con su objeto. Y eso es conciencia intencional. Y yo he visto que esa es, bueno, por lo menos esa es el criterio que tengo, he visto que eso es el punto, digamos, fundamental de la teoría del conocimiento y de la filosofía, de la fenomenología, de la metafísica, digamos, los programas filosóficos. Y es por eso que yo decía la semana pasada, cuando el profesor nos ponía que lo único que veía era que a la conciencia no se le puede definir. Así que, por ejemplo, no sé si la biología, no sé si algunas ciencias empíricas quieren estudiar a la conciencia como cosa. Y ese es el libro de Tanto Ventano, que se llama, bueno, no me acuerdo el libro sobre la intencionalidad mismo, no me acuerdo ahora el título, pero él dice, a los fenómenos psíquicos no se les puede tomar o estudiar de la misma manera que los fenómenos físicos. Y ese es el gran error del positivismo, por decir así, según Brentano incluso. Gracias. Una cosa que ya cerramos, les dejo con una pregunta existencial que anima toda la filosofía contemporánea hoy. Hay un joven filósofo alemán brillante que se llama Marcus Gabriel. De unos 45 años. Forma parte de la escuela filosófica que se llama el realismo especulativo. Y escribió un libro que se llama ¿Por qué no existe el mundo? Y si ve que a raíz de lo que planteó Kleber, hay una pregunta muy difícil que quisiera que alguien me conteste para la próxima semana. Si las cosas solo aparecen a una conciencia, y por lo tanto, si las cosas solo existen a la luz de una conciencia que las ilumina, antes de que haya vida en el universo, ¿no existía el mundo? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Próxima semana leeremos el capítulo del ser y la nada dedicado a la situación.